Nuevamente la columna de filosofía y política para uruguayos y uruguayas en el exterior, pero también aquí, el diálogo con nuestra propia generación, con las nuevas generaciones, con las viejas generaciones. Esto que se ha llamado ese extenso Generación 83, que depende, y bien se decía en la columna anterior, de la subjetividad que se trae en la memoria, que no tiene pretensión de ser ni un parámetro objetivo, ni mucho menos moralizador de nada, sino sobre todo de poder encontrar construcción de identidad, que entonces aporta. Y en esa lógica, Hugo decía, cuidado, ¿no? La memoria nos puede traicionar, es contradictoria, pero él se toma desde esa subjetividad. Samuel decía, bueno, pues yo estoy como descolado. Claudia hablaba de esa contradicción de la alegría, la innovación, la no referencialidad. Entonces, ¿qué podríamos tomar como análisis? Porque importa también analizar lo sucedido desde las categorías que también uno ha ido construyendo, desde las visiones políticas, sociales, gremiales, desde la política universitaria. Eh, Hugo, ¿vos qué pondrías como clivaje de análisis que sería bueno poner sobre la mesa? Vos decís análisis sobre el Lo que momento, sucedió, sobre nuestra generación. exactamente, cómo lo lees hoy, que, ¿no? O sea, qué estaba sucediendo y entonces en ese aporte, desde la memoria que se está haciendo, se dice, bueno, para algunos fue como lo que implosionó a la dictadura, ¿no? Entonces en ese mito, para otros fue el reconstruir el movimiento estudiantil, recuperar la capacidad, ¿no? En un contexto regional particular, de Guerra Fría y también de caída de la dictadura. No sé, ¿qué dirías? ¿Vale la pena tener presente? Para mí una cosa que claramente, o sea, claramente, ya dije para mí, o sea, que tan Claro. claramente capaz que no, pero para mí una cosa muy importante es que todo ese movimiento y su proceso representa una síntesis de tradición histórica con novedad. Es decir, no es la mera restauración, que también tuvo mucho de eso, de lo que estaba antes, entonces hacemos de cuenta que no hubo dictadura y ponemos lo mismo, y eso es un componente que sí pasó, y tampoco es una cosa construida de la nada, que un buen día aparecieron tantos miles en la calle, y nadie sabe de dónde salieron. Este, Hay un continuo en los procesos sociales y políticos, que me parece a mí que se expresa muy bien acá, que incluso en la experiencia uruguaya, tanto estudiantil como la sindical, hasta se expresó en la síntesis de los nombres, Ujú. juntando los nombres históricos con los nombres nuevos. Nadie se atrevió a renunciar al acumulado histórico y nadie se atrevió a negar o a poner como algo meramente coyuntural esta nueva forma. Y eso creo que le otorgó una enorme riqueza y una enorme fortaleza. Este, Ese es un aspecto que yo rescataría muchísimo, de todo este proceso, ¿no? Interesante, ¿no? Porque en esto de quiebre y continuidad, ¿no? De acumulación histórica, también hace las formas de la democracia uruguaya, a pesar de la irrupción que implicó la dictadura, ¿no? Retomar sustentabilidad institucional y también de memoria histórica las prácticas sociales, ¿no? Claudia, ¿tú qué traerías como categoría de análisis que valdría la pena poner sobre la mesa, digamos, ¿no? Desde la perspectiva que tú lo vivenciás y decís, es necesario pensarlo. Sí, yo, bueno, varias cosas que he ido reflexionando, sobre todo ahora en estos tiempos, y bueno, una es eso, ¿no? De que, bueno, este fue un proceso acumulativo, o sea, no surgió de la nada, surgió de un montón de eventos de resistencia hacia la dictadura que se fueron dando y fuimos como buscando
pequeños espacios que podíamos ocupar, y bueno, de a poco se fue dando, y además tuvimos un gran apoyo de toda la población, ¿no? De que eso de que contaban ayer, de que al principio eran unos poquitos los que iban a conventuales y de repente se llenó conventuales, era porque había una necesidad de la población de hacer cosas para salir de la dictadura. Y bueno, creo que nosotros como estudiantes, nosotros y nosotras como estudiantes, en ese momento vimos lo fermental que era, y creo que no éramos muy conscientes tampoco de lo que estábamos haciendo, de que, bueno, lo fermental que era ese movimiento estudiantil, ¿no? Que había tratado con tanto ahínco de cortar, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a ver, bueno, del poder que tenía ese movimiento estudiantil de convocatoria, de hacer cosas nuevas, y bueno, creo que ahí es un poco también creo que el aprendizaje, ¿no? De la importancia de esa etapa de la vida, la importancia de la participación, de la importancia de que de alguna forma toda esta G83 nos formamos en eso, nos formamos como personas, nos formamos nuestra ética, formamos esa solidaridad que tenemos que es súper fuerte, y creo que eso también pasó por vivir todas esas situaciones límites, ¿no? De tener que encontrarse con tomar decisiones, de que sabíamos que eran peligrosas, ¿no? De salir a la calle, bueno, de cuidar al compañero, a la compañera, bueno, creo que eso nos muestra, por un lado, la fuerza y la gran necesidad en las transformaciones del movimiento estudiantil, y por otro lado, también cómo esas etapas así tan fermentales nos forman a la gente, nos forman. Yo digo que parte de mi formación como científica surgió ahí, porque esa capacidad de innovar, ¿no? De tener problemas y tener que innovar así, de ver, de jugársela, es parte también de la formación que Exacto lo que decís, ¿no? La práctica social está a la base de la construcción del conocimiento. La construcción del sí. conocimiento está en relación con la práctica social. Y esto es un tema que vale mucho hablarlo. Samuel, ¿y vos qué traes como análisis? Porque hablaste de la restauración, hablaste como desde fuera, desde dentro, de lo que se estaba produciendo. ¿Qué traerías como análisis? Que está mediatizado por lo vivido a esta altura, digamos, ¿no? Cuidado que estás sin micrófono. Micrófono. Perdón, perdón. Este, no, coincido totalmente con lo que plantean Hugo y Claudia, ¿no? Se respiraba todo eso que ellos dicen. Incluso hay una cosa curiosa, porque cuando, eh, cuando comienza la dictadura, dentro de la FEU, había una polarización impresionante. Esto que hoy llamamos grieta era un poroto en aquel momento, pero era realmente confrontaciones físicas, ¿no? Yo me congelo en eso, y en el 82, 83, que ingresamos a CEP, hay una cosa que puede parecer contradictoria, pero no lo es. Me sorprendió muy gratamente la confraternidad que se vivía. O sea, compañeros que podían pertenecer a sectores partidarios muy opuestos, por ejemplo, sentados en una misma silla, porque no había silla para todos en conventuales, ¿no? O sea, cosas que realmente, ¿viste? El momento fue como chocante. Al mismo tiempo, había un enfrentamiento que nosotros tratamos de colaborar en lo que pudimos, por supuesto, con un granito de arena, entre lo que se entendía como FEU y lo que era CEP, que un poco lo mencionó al pasar Hugo, pero creo que fue muy sabia la decisión de adoptar los dos nombres, ¿no? De ser ACEP-FEU, que fue una manera política de solucionar eso que podía haber sido algo que realmente lo veíamos como un empantanamiento en ese momento. Por eso creo que alguien lo ha mencionado también, ¿no? Lamentablemente muchas veces nosotros nos unimos cuando hay un enemigo que es común a todos. Y a veces se va desdibujando la imagen del enemigo, o la presencia, o el poderío de él, y nosotros empezamos también a romper esos vínculos tan fuertes que pudimos tener en momentos
tan angustiantes. No sé si eso queda para la otra parte, pero creo que eso para mí es vital, ¿viste? Es algo muy importante. Cuando la dictadura, una cosa que aprendió mi generación, suponete que yo estoy como a caballo, cuando el 68 era chico, pero no tanto, ya con secundaria participé en la movilización del 68, pero durante la dictadura nos dimos cuenta que aquello el que no era de izquierda era como una derecha, pero no digo facho, pero se usaba el término, ¿viste? Después nos dimos cuenta que no era así, que lo que importaba era la ética de la gente, que podía estar en cualquier partido político, podía haber gente bien en todos lados. Entonces que se relativizó mucho esa radicalización que tenía que ver con cierto maniqueísmo, suponete, de izquierda a derecha. Entonces, se podía hacer cosas juntas con mucha gente y había gente que vos considerabas próxima que no podía hacer cosas juntas, que el corte pasó por otro lado. Entonces, eso que alguien comentaba, ya más joven que yo, de que se aprendió mucho durante el proceso de constitución de ACEP, creo que la generación anterior lo vivimos, o es más o menos anterior, lo vivimos ya directamente en la dictadura, ¿no? Donde había abrazos solidarios que no eran de donde vos esperabas que hubiera. Y eso es importante aprenderlo, ¿viste? O sea, Queda un aprendizaje, ¿no? De tener una mirada amplia que nos permita incluirnos en las diferencias, ¿no? Eh, Creo que hay muchos ejes que están planteando y que agregan a lo que se ha dicho por otras y otros de las demás columnas. Aquí yo les agradezco mucho porque la idea es poner sobre la mesa algunas ideas. Ustedes pusieron, algunas que no las pusieron los demás. Así que muchísimas gracias por este bloque. gracias a ti. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que es abrazo, que une voz con voz. A través del tiempo vuelve, y es su luz que nos envuelve. Llega al barrio y trota calles, subido a un camión. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes, la simple mueca de una sonrisa.